Bueno, is somebody here? Is nobody here? Is not... está. Bueno. Tardes buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hello, hello. Bien. Buenas noches. Buenas noches, tardes, noches, aquí estamos ya. Buenas noches. Buenas noches. Hola. 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 ¿Qué tal? Buenos nichos. Bueno, vamos a tratar de recuperar lo del otro día. Vamos a hablar de lo del otro día. Igualmente el concepto, quiero recordar este concepto que quedó ahí, que era lo que estábamos charlando, y que me parece importante recordar, y que es la ecuación, entonces, macromolécula, digamos, es la base de la vida y es la base de lo que tenemos que saber. Las macromoléculas nosotros las utilizamos en la vida, ingerimos macromoléculas, es lo único que hacemos, digamos, que hacemos nosotros. Incorporamos desde el punto de vista estructural y energético, lo que hacemos es incorporar macromoléculas. Las macromoléculas, algunas las utilizamos como estructura de nuestro cuerpo y a su vez las usamos como herramientas, perfecto, pero después, además de hacer eso, necesitamos permanentemente el motor de esa herramienta, el motor de esa estructura y el mantenimiento, y eso es la energía, y la energía la sacamos de esas macromoléculas. O sea que las macromoléculas a nosotros que ingerimos nos dan estructura y energía. ¿Está bien? Estructura y energía. Perfecto. Ahí está. Estructura y energía. Ahora, durante la vida, a medida que vamos creciendo, la estructura va aumentando en volumen, pero aún así seguimos consumiendo energía. Y las macromoléculas que ingerimos las usamos para seguir haciendo estructura y energía. Durante la etapa de la adultez utilizamos, por supuesto, las macromoléculas para hacer recambio de estructura, pero a su vez necesitamos energía para poder llevar a cabo todas las reacciones que llevan a cabo eso, que hacen eso, que es decir, que hacen el recambio. Después vamos perdiendo estructura, pero igual seguimos recambiando y seguimos utilizando como fuente energética las macromoléculas que ingerimos. O sea que en última instancia las macromoléculas siempre nos proveen de estructura, de recambio estructural y de energía. Nuestra energía la sacamos de la ruptura de los enlaces de carbono que hay en las macromoléculas. Las macromoléculas, que como son de materia orgánica, están hechas de cadenas de carbono. Le hace proteína, le hace glúcido, le hace ácido nucleico, le hace grasa. Cualquiera de las cuatro están hechas de cadenas de carbono, y la ruptura de esas cadenas de carbono nos puede conducir a la obtención de energía. Es decir, que las macromoléculas a nosotros nos dan energía. Para darnos energía, tenemos que romperlas, las macromoléculas. Nosotros las hacemos pasar por un proceso al que denominamos primero ciclo de Krebs. Entonces la energía la obtenemos a partir de ciclo de Krebs, la obtenemos a partir de la cadena respiratoria. Ciclo de Krebs y cadena respiratoria nos proveen de energía. Y si esa energía la utilizamos para unir una molécula de ADP con una de ATP, entonces obtenemos una molécula de ATP como moneda energética que podemos utilizar en otras reacciones, en diversas reacciones del cuerpo. La cadena respiratoria, por último, nos produce agua. Entonces, la cadena respiratoria produce agua,
el ciclo de Krebs nos produce NAD y FAD, pero nos produce dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono y el agua se lo devolvemos al medio, y el medio, entonces la planta, lo transforma de nuevo en macromolécula, utilizando la energía solar para pegar los carbonos que toma del ambiente que nosotros le suministramos. Eso fundamental. Entonces, decíamos el otro día, esta ecuación de, yo pongo glúcido, decía, pero podía poner cualquier otra macromolécula, glúcido más oxígeno, me daba como resultado la producción de dióxido de carbono más agua más energía en forma de ATP. Perfecto. El dióxido y el agua entonces son el producto final de la energía que se produce en el cuerpo, pero a su vez, entonces esta era la ecuación, ¿no es cierto? Glúcido más oxígeno da dióxido de carbono más agua más ATP, y ahora el dióxido con el agua, yo puedo hacer lo siguiente, el dióxido y el agua los puedo eliminar. Por vía respiratoria puedo eliminar el dióxido de carbono al medio, y por vía urinaria puedo eliminar en la orina el agua. Pero también puedo hacer lo siguiente, puedo unir el dióxido con el agua y formar ácido carbónico. Y a su vez, el ácido carbónico lo puedo desdoblar en bicarbonato y protón. Esto lo pueden hacer todas las células del cuerpo. Quiere decir que todas las células del cuerpo fabrican constantemente dióxido de carbono, todas fabrican constantemente agua, y todas pueden fabricar bicarbonato y protones. Todas las células del cuerpo pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque todas hacen este proceso que está acá, que es la glucólisis con el ciclo de Krebs, o la beta-oxidación con el ciclo de Krebs, es decir, cualquier degradación de macromolécula, ¿está bien? Con el ciclo de Krebs me trae aparejada la formación de dióxido más agua, y esto me trae aparejada la posible producción de bicarbonato y protones. Bien, este proceso se lleva a cabo en cualquier célula. En el caso de la célula parietal del estómago, esta circunstancia que acabamos de mencionar es la que provee de protones a la célula. ¿Para qué? Para fabricar ácido clorhídrico. O sea que el ácido clorhídrico proviene de la degradación de moléculas con producción de dióxido de agua y desdoblamiento, y formación posterior de ácido carbónico con desdoblamiento. Este protón proviene entonces de este ciclo. Es decir, que la célula parietal, para poder fabricar sus protones que va a eliminar al medio, tiene que hacer ese proceso de ciclo de Krebs y ese proceso de obtención de energía. A su vez, esa energía la utiliza para diversas cosas la célula, pero entre las cosas para las que utiliza esa energía es para poder, junto con el protón, o sea, para poder actuar, sobre la bomba de protones, que hace que el protón pueda ser eliminado fuera de la célula e intercambiado por potasio. O sea que tengo así, ¿no es cierto? Entonces, este proceso me da como resultado ATP por un lado, y por otro lado me da la producción de protones. El ATP lo puedo utilizar para una bomba que está en la pared, y el protón, gracias a eso, puede ser intercambiado, sale de la célula y puede ser intercambiado por potasio.
O sea que ahí tengo de dónde sacan los protones la célula parietal. Es decir, que la célula parietal fabrica sus propios protones. Para poder hacerlo, requiere, por supuesto, de macromoléculas que provean de materia prima para ir al ciclo de Krebs, para que se produzca NAD+FAD reducido, para que estos en la cadena de electrones, en la cadena respiratoria, suministren los electrones, para que se produzca ATP y agua, y esa agua puede ser utilizada junto con dióxido de carbono del ciclo de Krebs para formar ácido carbónico que se desdobla en protón y bicarbonato. O sea, este ciclo que está acá. Esto es lo que hace la célula parietal para obtener justamente el protón que va a liberar. O sea que el protón no sale de la nada. O sea que si nosotros no tenemos energía suficiente, no tenemos macromoléculas para producir esa energía y para producir ese ciclo de Krebs, las moléculas del ciclo de Krebs, entonces el ácido clorhídrico se va a secretar en menor medida. O sea que la secreción de ácido clorhídrico depende de que la célula parietal reciba los nutrientes y el oxígeno adecuado, porque si no, no se puede fabricar el protón que se necesita para fabricar el ácido clorhídrico. ¿Se entendió esto que acabo de explicar? O sea que el ácido clorhídrico, que está hecho con protón y cloro, no sale de la nada. Está hecho de protones que la célula parietal, ella misma, fabricó en alguna manera de decir, porque no es que fabrica el protón, pero sí lo obtiene a partir de esto que acabamos de contar. O sea, no le sale de la nada. No es que la célula parietal tiene protones en un placar y los lanza, o que los recibe de la sangre. No, no recibe de la sangre ni los saca de un placar. Ella misma, esa célula parietal, es la encargada de conseguir esos protones a partir de justamente el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria. Y la fosforilación oxidativa va a venir asociada, por supuesto, porque necesitamos el ATP para poder deshacernos después del protón. Pero bueno, conclusión, los protones no vienen de la nada, sino que provienen de la degradación de moléculas en presencia de oxígeno. Bien, con respecto a eso al protón, y con respecto al cloro, el cloro es permanentemente el mismo bicarbonato que tengo en la célula, el mismo bicarbonato es intercambiado, pero no hacia la luz, sino intercambiado con el medio, se intercambia con cloro. Entonces el bicarbonato se intercambia por cloro, sale bicarbonato de la célula y entra cloro. ¿Y de dónde se saca ese cloro? Ese cloro se saca de la sangre. Se saca de la sangre. Y ese mismo cloro, del otro lado de la célula, es intercambiado nuevamente por bicarbonato que viene de la luz. Profe, perdón. Entonces, el cloro hace este camino. Viene de acá, viene de la sangre, se intercambia por bicarbonato, el cloro sale hacia la luz y se intercambia de nuevo por bicarbonato que entra a la célula. Conclusión, el cloro proviene directamente del torrente sanguíneo y del intersticio. En cambio, el protón, no. El protón proviene del ciclo de Krebs y el proceso de cadena respiratoria que se produce en la mitocondria. O sea que el cloro proviene de la sangre y el protón lo fabrica la célula. Separado. Profe, ¿Sí? pero entonces, o sea, el cloro viene de la sangre, pero ¿de dónde es originalmente? Bueno, la sangre nuestra tiene cloro circulando. El cloro originalmente se circula como cloro, puede circular unido al sodio o nada. Ahora, ¿de dónde lo sacamos habitualmente? De la ingesta. Comemos y... También de macromoléculas. ¿Cómo? ¿También de macromoléculas o no?
Mirá, nosotros en general el cloro, el cloro lo obtenemos, por supuesto, más que de macromolécula, lo obtenemos del alimento, por ejemplo, nosotros, ¿qué cosas comemos nosotros? Vamos a ver, ¿qué comemos? Vamos a ver, ¿qué opinan que comemos? ¿Qué come el humano? Un humano, ¿qué come? Vegetales, carnes, lácteos. Bien, vamos a poner vegetales, carnes, bien, vegetales, carne, y lácteos también podemos poner, pero por ahora vegetales, carne. Bueno, elegimos uno de los dos, vegetales o carne. Carne, Carne, muy bien. ¿De qué está hecha la carne? de proteína, Bueno, de tiene proteína, grasa, pero más grande que la proteína. ¿De qué está hecha la carne? de músculo, De músculo, está hecha de órgano muscular, primero de músculo como órgano, y el órgano músculo ¿de qué está hecho? de fibra, De células musculares o fibras musculares, más tejido conectivo que tiene fibroblastos y compañía. Bueno, vamos a meternos dentro de una célula muscular y su intersticio. ¿Las células musculares y el intersticio tienen cloro? sí, Cuando comemos ok, carne, comemos cloro. Vamos a ponerle en vez de animal los vegetales, lo mismo. ¿Los vegetales de qué están hechos? hidratos de carbono, Bueno, eso es macromolecularmente hablando y más grande. ¿Tienen células los vegetales? sí, Por supuesto. Son células vegetales, nos comemos las células vegetales. Pero las vegetales tienen fibras, que no, sí, por supuesto, en su extracelular hay fibras de distinta clase, por supuesto, pero son extracelular más células. ¿Tienen cloro los extracelulares y las células vegetales? Sí, muy bien, sí. ¿Está bien? Por ende, el cloro lo ingerimos constantemente. ¿Está bien? El cloro lo ingerimos, lo tenemos en el cuerpo, tenemos una concentración de más o menos 100 miliquivalentes por litro de líquido y está ahí en nuestro cuerpo. Y los líquidos, pero la leche no tiene, bueno, la leche también tiene cloro. O sea que los minerales los ingerimos disueltos en las cosas que comemos. Entonces, ¿se puede perder cloro en cantidad suficiente como para tener un déficit de cloro? Por supuesto. ¿Y cómo se pierde? Y bueno, por ejemplo, con vómitos. Si uno vomita, puede perder el cloro. Eso se llama hipocloremia. Entonces, se puede perder cloro porque yo estoy largando más cloro del que ingiero en un tiempo determinado y puede pasar que me baje el cloro de la sangre y no tengo de dónde reponerlo. ¿Está bien? Bueno, entonces el cloro, nada, está en la sangre, ¿no? La célula lo toma de la sangre, lo intercambia por bicarbonato, luego lo larga a la luz de la glándula, intercambiándolo también por bicarbonato, y llega el cloro a la luz, y el protón lo saca de la cadena respiratoria, bueno, lo saca en realidad del agua y el dióxido que provienen de ciclocripsis y cadena respiratoria, que se transforma en ácido carbónico y se disocia, entonces así obtengo el protón, se obtiene el protón, y el protón es, por medio de una bomba de protones, largado hacia la luz de la glándula. O sea que la glándula recibe el protón y el cloro. ¿Qué pasa con ellos? Eso ya hemos contado, difunden hacia la luz general, entonces ahora del estómago, y allí, bueno, se reúnen y forman ácido clorhídrico que a su vez se va a disociar, reunir y disociar y reunir hasta que se neutralice con lo que haya en el estómago. Bien, esa es la vida del ácido clorhídrico, sí. El bicarbonato es intercambiado por el cloro, pero el bicarbonato se va a la luz y el cloro se queda. ¿No es que el cloro es el que se tiene que ir a la luz? Claro. Si dije al revés, es lo que les muestro acá. Perdón, si dije ahora al revés, bueno, no importa, ahora te lo estamos corrigiendo. Está correcto lo que decís. El bicarbonato, esta es la luz. Acá está la bomba de protones. Entonces tengo el cloro, entra desde el intersticio, se intercambia por bicarbonato que va al intersticio. A su vez el cloro se va del otro lado y el cloro sale
y entra bicarbonato. El cloro se va hacia la luz, que estaría acá, la luz. Se va el cloro, se va el protón, y entra potasio y entra bicarbonato. ¿Está bien? Gracias. Muy bien. Ese era entonces, así es como obtiene la célula el cloro y el protón. Entonces vimos, lo que habíamos visto era toda la secreción, vimos toda la secreción del estómago, de la luz del estómago. Ahora lo que vamos a ver es cómo se regula esa secreción en términos generales. ¿Está bien? Ahora en un ratito vamos a ver cómo se regula la secreción. Ahí les conté el mecanismo molecular, es decir, el mecanismo celular, más que celular molecular, es decir, cómo la célula trabaja, ¿no? En este caso esto, en el caso del pepsinógeno, el pepsinógeno se secreta, el pepsinógeno, creo que algo habíamos mencionado en otra oportunidad, pero lo voy a decir para que se recuerde también. Ahora, en vez de ser una célula principal, una célula parietal, hablo de una célula principal, que es esta otra. Se parecen mucho, son muy parecidas, pero esta ahora va a ser una célula principal en vez de parietal. Ahora esta célula principal tiene un retículo endoplásmico rugoso, y en el retículo endoplásmico rugoso se sintetiza una proteína que es un precursor de la pepsina, el pepsinógeno, y ese precursor sale del retículo endoplásmico en vesículas. Esas vesículas van al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi esas vesículas son... El aparato de Golgi, en esas vesículas en el aparato de Golgi son incorporadas. Estas proteínas, esta proteína pepsinógeno es en realidad se la procesa una vez más, porque el pepsinógeno, bueno, no importa, se procesa una vez más y se mantiene empaquetada ahora por el Golgi de esta manera, ¿ven? Entonces, elaboración de pepsinógeno empaquetado, elaborado o trabajado por el Golgi lo vuelve a empaquetar y quedan estas vesículas listas para hacer para ir al exterior. Cuando aparece el estímulo, que ahora les cuento, entonces estas vesículas se abren a la luz, miren cómo hacen, se abren a la luz y se les escapa para afuera, para la luz de la glándula, se les escapa el pepsinógeno. ¿Está bien? Que después en la luz del estómago se transformará en pepsina. ¿Está bien? Bien, es un mecanismo de exocitosis. Eso se produce cuando hay un estímulo, estas vesículas, esa era la parte que me faltaba contar, cuando hay un estímulo, estas vesículas habitualmente están atrapadas por citoesqueleto. Cuando hay un estímulo adecuado, el citoesqueleto la suelta esto por acción del calcio, o sea que aparece un estímulo en la célula, hace que entre calcio, el calcio hace que el citoesqueleto que las está atrapando las libere, y entonces se liberan al exterior. Es decir que acá tenemos un proceso típico de exocitosis, mediado por calcio, que a su vez, esa entrada de calcio está mediada por estímulos a la célula principal, que ahora vamos a ver cuál es el estímulo para que la célula principal secrete. Muy bien, entonces,
ahí tengo la secreción. Y un mecanismo similar a este va a pasar para el factor intrínseco, para la célula parietal, y lo mismo va a pasar para la célula G, que utilizan un mecanismo similar a este para la secreción. ¿Está bien? O sea que todo lo que sea secreción proteica tiene que ver con este tipo de mecanismos, siempre, en todas las células. Es el mismo mecanismo que usado la saliva, que vimos para saliva y que vamos a ver para otras glándulas. El mecanismo de secreción en el cual el calcio es el liberador de vesículas que salen, que se liberan justamente, valga la redundancia, del citoesqueleto, y al tocar la membrana, se abren en la membrana, se funden con la membrana y se abren y se sale el contenido. Una vez que uno ha visto eso, entonces ahora en un ratito vamos a ver cuáles son los mecanismos que regulan estas secreciones. ¿Qué mecanismos hacen que esto se secrete o no? ¿Esta secreción se produce todo el día? Y siempre hay una secreción basal, pero durante algunos momentos del día, tanto la secreción clorhídrica como la secreción proteica de pepsinógeno, la secreción proteica de factor intrínseco, se incrementan y lo que vamos a ver es por qué se incrementan. ¿De acuerdo? Pero primero les cuento qué pasa en la luz del órgano. Pero esperen que les voy a compartir acá. A ver, ahí está. Bien, ahí estoy compartiendo, ¿no? Vemos aparato digestivo, estómago, eso se está viendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Entonces, primero comentamos qué pasa en la luz del órgano. Después vemos la regulación de las secreciones que generan esto. A la luz del órgano, en última instancia, viene a parar moco, para evitar que también se secreta por mecanismos de exocitosis, moco que tapiza la pared del órgano para que no haya retrodifusión de protones, es decir, no se vuelva el protón para lastimar la pared. Bien. Hay secreción de ácido clorhídrico en forma de cloro y de protón que en la luz se transforma en ácido clorhídrico. Hay secreción de pepsinógeno que se va a activar. ¿Hay alguna otra enzima? Sí, hay una enzima que se llama lipasa gástrica o fermento LAB o LAB fermento, que también es secretada por las células principales en pequeña cantidad. También hay una lipasa. Bien, estas enzimas, y también se fabrica factor intrínseco por las células parietales. Toda esta secreción, más bicarbonato, más agua, caen en la luz del órgano y entonces se produce la digestión química. La proteína es degradada primero por el ácido clorhídrico. ¿Qué hace el ácido clorhídrico? La desnaturaliza y expone las cadenas. Ya de por sí escinde algunas cadenas, corta algunas cadenas. Eso hace el ácido clorhídrico, ¿está bien? Pero además la pepsina, que a su vez es activada por el propio ácido clorhídrico, la pepsina, que es activada por el ácido clorhídrico de su precursor pepsinógeno, que fue el que fue secretado por la célula principal, la pepsina degrada proteínas. ¿Las puede degradar a las proteínas a aminoácido? No. No las puede llevar a aminoácidos, las puede llevar solamente a péptidos, que los péptidos son cadenas de aminoácidos cortas, ¿está bien? Puede ser una cadena de 2 aminoácidos, un dipéptido, un tripéptido con 3, un oligopéptido que tiene unos pocos aminoácidos, ¿está bien? Entonces, la proteína se degrada por medio de la pepsina que proviene del pepsinógeno, en presencia de ácido clorhídrico, que además de activar el pepsinógeno, degrada la proteína en sus enlaces entre carbonos, pero principalmente todos los enlaces que son, todos los enlaces puente de disulfuro, todos los enlaces puente de hidrógeno que dan forma a la proteína, todos esos se rompen con el ácido clorhídrico y la proteína queda totalmente desnaturalizada para que justamente la pepsina pueda actuar sobre ella. Con respecto a los triglicéridos de cadena corta, algunos triglicéridos, ¿qué significa triglicérido de cadena corta? Los ácidos grasos pueden ser de cadena larga, mediana o corta. Entonces acá lo que está diciendo es que los triglicéridos que tienen ácidos grasos de cadena corta son
degradados por la lipasa gástrica o el fermento y se transforman en monoglicéridos y ácidos grasos. De nuevo acá, esto es importante en el lactante. ¿Por qué? Porque las mamás tienen justamente triglicéridos que tienen ácidos grasos de cadena corta. Entonces, esto es útil para la leche materna. Este es el motivo, es uno de los motivos por los cuales la leche materna no es igual que la leche de vaca. La leche de vaca tiene aminoácidos de cadena mediana y larga, más abundantes, y eso hace que para el bebé le resulte más difícil fraccionar esa leche en su estómago, cosa que sí hace con la leche de la mamá. Bien, entonces la leche de la mamá es degradada por esta lipasa gástrica, siempre parcialmente, obviamente, porque el estómago, la comida va a estar un rato ahí. Ahora, la lipasa gástrica actúa sobre estos triglicéridos y los degrada a monoglicérido, no a glicerol, a monoglicérido y ácido graso. ¿A qué monoglicérido? 2 monoglicéridos o 2 monoacilglicéridos. Es decir, que el monoglicérido que me queda le va a quedar pegado un ácido graso en el carbono 2. Eso ya lo habíamos contado en una de las charlas previas. Una consulta, Héctor, perdón. Con respecto a las proteínas, que habías dicho que la pepsina no degrada a aminoácidos, sino a péptidos. ¿Y el ácido clorhídrico, hasta dónde llegamos? ¿Qué hace? Y el ácido clorhídrico puede hacer, primero te desnaturaliza la proteína y después puede cortarte, el ácido clorhídrico degrada proteína grande, no te deja proteínas, digamos. Por ahí no llega, digamos, a péptido, nada. Y tendrías que estar mucho más tiempo ahí para que esto, y aparte, no más tiempo no solamente, sino que además tendrías que tener una concentración más elevada de ácido clorhídrico, es decir, tendrías que tener un ácido clorhídrico, no sé, a un 50%, cosa que no sucede, o un 60%, o sea, un ácido clorhídrico realmente no solo te degradaría las proteínas que vos ingeriste, sino que te degradaría todo lo que tenés en tu estómago. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? O sea, el estómago tiene mecanismos de protección, pero no podés tomar ácido clorhídrico puro. Si tomas ácido clorhídrico puro, bueno, porque pasa por el estómago, me lastima, no importa, si cae en el estómago lo lesiona también. Es decir, la concentración de ácido clorhídrico que se va neutralizando mientras vos vas haciendo la digestión, no es suficiente para degradar más que eso la proteína. La degrada a un punto, pero no la degrada menos a aminoácidos. Ojo, puede pasar que algún aminoácido se forme, por supuesto, porque esto nada es matemático, pero no es el punto donde obtenemos los aminoácidos que se absorben. No es ahí donde los obtenemos. Después vamos a verlo en el intestino, eso. Que tenemos un aparato de peptidasas específico para eso. Entonces, o sea que aunque obtengas, no sé, sí, pero yo, después sacamos del estómago el contenido y sacamos como 100 aminoácidos, bueno, sí, pero 100 de cadenas de centenas, no, o sea, que quiero decir que no es la cuestión. Eso lo digo porque por ahí alguno ve que en algún lado, y alguno hace un trabajo y dice, y los aminoácidos, sí, pero no es ahí. Bueno, entonces, ácido, entonces la lipasa gástrica, perfecto, que está en los bebés, en el adulto ya prácticamente no se fabrica, porque la leche que podemos ingerir y los lácteos que ingerimos no son los de la mamá, sino que son lácteos de vaca en general, y entonces se pierde la capacidad de secreción de esta enzima. Bueno, esto actúa en el estómago entonces y ahí está en el estómago. ¿Cuánto tiempo está el alimento en el estómago? ¿Cuánto calculan que está una comida en el estómago? Una comida. 12 horas. Ay. 2 horas más o menos. ¿Cómo? 2 horas más o menos. Y entre 3 y 4 horas, dependiendo de la comida. Estamos hablando de un almuerzo, ¿no es cierto? Obviamente un vaso de leche no está 3-4 horas, pero una comida, un almuerzo puede durar 3-4 horas en nuestro estómago
Y el vaciado del estómago no es repentino. No es que el estómago está lleno, se abre y pasa sino que es muy lento el vaciado. El vaciado es de a pequeñas porciones, como vamos a ver ahora cómo es la cosa. Bueno, la cuestión es que se produce entonces, los fenómenos químicos son estos que vemos en la diapositiva, y desde el punto de vista de los fenómenos mecánicos, el bolo alimenticio entonces entra al estómago y entonces la contracción del músculo gástrico va a dar por fin, como un fin último, la producción del quimo. Los movimientos van a ser de peristaltismo y de segmentación. El movimiento de segmentación es el de mezcla, para mezclar en el estómago. Y el de peristaltismo se producen ondas peristálticas, es decir, ondas descendentes, permanentes, pero como el estómago está cerrado, porque el píloro es por donde se sale del estómago y el píloro está cerrado permanentemente, entonces las ondas peristálticas no siempre tienen una salida de ese quimo de adentro del estómago. Entonces, cada tanto, hay esta segmentación de mezcla hacia adelante y atrás, y cada tanto, ante un movimiento peristáltico, se abre un poco el píloro y sale una parte del contenido gástrico hacia el estómago. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos la formación del quimo. La formación del quimo. Que, como dice acá, va franqueando el píloro en pequeñas porciones. O sea, pasa el píloro, que es el esfínter, ¿no es cierto?, hacia el duodeno en pequeñas porciones. No pasa de una sola vez, sino va pasando de a poquito. Entonces las ondas peristálticas van sacando el quimo de adentro del estómago, pero en pequeñas porciones. Para eso, el píloro responde. ¿A qué responde? Responde a la acidez del medio. Es decir, que yo acá me pongo hago acá, ¿a dónde estaba? Acá. En el estómago, y entonces el alimento está en todo el estómago, ¿no es cierto? Se va sacudiendo el estómago, bloc, 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 perfecto. Cuando la porción pilórica, la porción del antro cercana al píloro, cuando la porción del antro cercana al píloro comienza a disminuir su acidez, o sea, esta zona, cuando aumenta el pH, cuando disminuye la cantidad de protones, entonces ese es el estímulo para que estas fibras se relajen. Estas fibras se relajan, estas que están acá, ahí, ¿se ve dónde está el cursor? ¿Ahí? Sí. ¿La flechita? Sí. Muy bien. Cuando esta zona tiene un pH lo suficientemente elevado, entonces estas fibras se relajan y escupe un poquito de quimoácido el estómago hacia el duodeno. Esto lo que hace... Sí. O sea, para que quede más alcalino, ¿no se haría el intercambio de cloro con la luz glandular y todo eso? ¿Cómo no te entendí? Para que se haga más alcalino el pH, entonces no hay un intercambio de cloro. Lo que va haciendo más alcalino el pH del estómago es que la mezcla va neutralizando el pH gástrico. O sea, es como si yo pongo en una taza un pedacito de carne, o un pedazo de carne, y el ácido clorhídrico, y lo empiezo a sacudir. Cierro, o un frasco, y lo cierro y empiezo a sacudir. Pluc, 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 sacudo. La carne empieza a tomar contacto con el ácido clorhídrico y lo empieza a neutralizar. Porque el ácido clorhídrico, los protones del ácido clorhídrico se están combinando con la carne. ¿Está bien? Más allá de la degradación enzimática que puedes tener en un estómago. Pero igualmente el ácido clorhídrico se va neutralizando con los mismos productos que están dentro del estómago. Eso es lo que hace que haya menos protones, lo que significa que el pH va aumentando. ¿Se entiende? Lo que neutraliza el ácido gástrico es principalmente el propio contenido gástrico degradado. Es que justamente ese es el juego. El juego consiste, yo como,
y el propio alimento es el que determina qué es lo que pasa. Tanto es así que el propio alimento, ahora lo vamos a ver cuando vemos regulación, bueno, después en la segunda partecita, que el mismo alimento, cuando no es suficiente para neutralizar el ácido